Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica y soy su anfitriona. El día de hoy tengo conmigo a una persona que conocí, ahora no a través de redes sociales, sino yo les he contado que cuando inicié mi proceso de transición, pues hacerlo solas, justo comentábamos ahorita, no es un camino fácil, ¿no? Mi transición de dejar de hacer dietas y mi transición profesional de dedicarme a la reducción de peso y de repente dejar de hacerlo, pues no fue sencillo. Entonces yo busqué a la doctora Lilia Graue y después estuve con Lupita Rosada y ahí conocí a la colectiva y bueno, de ahí conocí a Lorena. Entonces me dio mucho gusto que aceptara mi invitación para platicar acerca de un tema muy bonito que es la compasión y cómo se entrelaza con la alimentación. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy, Diosema, muchas gracias por la invitación. De verdad que le agradezco muchísimo. A mí me encantó que me invitaras, así que lo agradezco muchísimo y con el tema, que me pareció muy lindo, como que siento que nunca nadie había, al menos a mí, nunca se habían acercado como a preguntar cómo unir estos dos puntos, así que lo agradezco muchísimo, me tiene emocionada. A mí también, estoy muy contenta. Y me gustaría para las personas que no te conocen, que te presentaras, qué haces, por favor. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Siempre me cuesta trabajo presentarme, así que espero no redondear demasiado. Pero bueno, yo soy Lorena Aranda, soy nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria y practico, bueno, hago la práctica de mindfulness llevado a la alimentación, pero al mismo tiempo mi práctica es informada en trauma. Entonces, como que soy muy cuidadosa en no caer en esto de decir soy una nutrióloga no dieta, reconociendo que hay personas que por propias historias de trauma, de desconexión corporal, de patologías, etcétera, o de necesidades en el momento, requieren de una guía mucho más específica que solo esta dinámica de conectar con el cuerpo, ¿no? Que se necesita un poco más de contención. Entonces, sin duda, no trabajo con restricciones en lo absoluto, ¿no? Pero sí trabajo, o sea, con esta mirada de procurar de conectar, de esta búsqueda de conexión, estas prácticas de mindfulness que llevan a la conexión, al mismo tiempo de reconocer que dependiendo de la necesidad de la persona con la que trabajo, voy siendo sensible a las necesidades y eso es un poquito parte de lo que hago en relación a una nutrición informada en trauma. Y bueno, aplico mucho esta práctica de mindfulness y compasión alrededor de la comida, una mirada libre de juicio. Y bueno, creo que a grandes rasgos eso es lo que hago. Muy Pues, interesante, muy necesario, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste lo de decir no decir no dieta, me parece, yo lo fui aprendiendo afortunadamente temprano en el camino, que muchas personas escuchar el te voy a quitar tu dieta puede ser muy agresivo, ¿no? Entonces, son recursos que han estado ahí por muchos años y que no podemos llegar con nuestra bandera evangelista, ¿no? A decir, te lo voy a quitar, ya adiós claro, a la dieta, ya no cuentes, ya no midas, ya no nada. claro. Entonces, bueno, me parece muy importante que existan profesionales como tú que tienen esta mirada informada en trauma, porque justo esto que se dice, ¿no? No revictimizar, pues no quitar recursos, es muy interesante, ¿no? Me gusta mucho. Claro, claro, totalmente. Y creo que además puede ser un poquito agresivo, ¿no? Como el decir, es de esta forma y si tú necesitabas eso, híjole, qué pena, ¿no? ¿No? O sea, como esta parte de indagar un poquito más en cuál es la necesidad y de dónde y por dónde, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante. Si hay, sin duda, mi práctica es una práctica no centrada en el peso, ¿no? Que busca acompañar desde una mirada amable y amorosa, por así decirlo. Uh-huh, uh-huh. Ok, y me gustaría empezarte a preguntar algo que indago siempre en las entrevistas. Tú, a lo largo de tu crecimiento, ¿alguna vez tuviste problemas en tu relación con tu cuerpo o con la alimentación? Sin duda, y creo que esta parte, no sé, yo a veces me pregunto si alguien no, y digo, no sé si decir, si llamarlo como problema, pero creo que siempre hay algo que se nos mueve, al menos, digo, voy a hablar evidentemente por mí, pero creo que en esta cultura es demasiado generalizado, ¿no? O al menos más, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pero para mí, sin duda, es como muy interesante porque
como que debo de confesar que son cosas que yo no me preguntaba a mí misma o no estaba muy consciente hasta que me dedico a esto y de pronto yo digo, a ver, ¿y cómo fue en mi historia? Como que no fue como algo que yo tuviera muy consciente, sino hasta ahorita que me empiezo a preguntar el cómo fue mi historia y me fui dando cuenta de lo curioso que para mí, por ejemplo, siempre fue una historia en relación a mi cuerpo muy sana en mi infancia, por así decirlo. Y de pronto alrededor de los 12 años, claro, cuando empieza a llegar la adolescencia, yo empecé a observar mi cuerpo o a fijarme en mi cuerpo primero por cumplidos. Mm, O sea, y para mí es importante como compartirlo porque yo sé que la intención nunca fue mala, ¿no? O sea, nunca nadie te dice un cumplido con mala intención, pero por eso para mí es tan importante como recalcar el nunca hablemos del cuerpo ajeno, claro. ni para aquello que tú piensas que es un cumplido. Porque eso a mí me empezó a hacer como del, ok, tengo un cuerpo, es de esta forma, es el cuerpo esperado, ok, no lo vayamos a perder, esto es demasiado, como que son demasiados cumplidos. Y curiosamente, o sea, como que creo yo que desde fuera puede sonar como una historia muy diferente de la que escuchamos, porque a mí fueron los cumplidos lo que me llevaron a hacer dieta, Mm, para preservar aquello que la gente admiraba tanto. claro. Entonces, eso fue súper interesante verlo desde fuera, ¿no? Mm, En ese momento no era interesante para mí, solo lo vivía. Y curiosamente, lo que sí es interesante para mí ver en retrospectiva fue cuando yo me empecé a enganchar en dietas por ahí de secundaria, prepa, fue cuando mi cuerpo empezó a cambiar y empezó a subir de peso. mm, Porque claro, mi alimentación, que la verdad que en mi casa siempre inculcaron una alimentación súper equilibrada, cero satanizada, donde podía haber de todo, pero había muy buen equilibrio, muy buena estructura y demás. De pronto empecé yo con estas ideas y entonces a prohibirme cosas que después me enganchaban y yo decía, ay, no, pero quiero más de eso. O bueno, hoy sí, pero entonces el lunes empiezo, entonces mejor aprovecho. Y empecé con estas conductas que hoy llamaría conductas de riesgo, que hicieron que mi cuerpo empezara a cambiar, que me empezara a sentir más incómoda con mi cuerpo y curiosamente después yo empecé a dedicarme a la parte de trastornos de la conducta alimentaria, o sea, desde el principio yo he trabajado, o sea, en cuanto me gradué yo empecé a trabajar con trastornos de la conducta alimentaria y fue muy curioso porque empezando a trabajar con ello, donde justo se trabaja mucho con esto de no satanizar alimentos, de incorporar esos alimentos satanizados en la vida cotidiana para perderles como el miedo o quitarles un poquito el poder que tienen sobre uno, ahí mi alimentación volvió a ir recobrando poquito a poco como esta naturalidad que traía. mm, Pero claro, fue interesante como el ver cómo esto fue cambiando y cómo me enganchó con un cuerpo desde un lugar que la gente pensaría como positivo, entre comillas, claro. porque eran por cumplidos, y alteró muchísimo el cómo yo me sentía con mi cuerpo, la obsesión con mi cuerpo, después mi cuerpo cambiando y demás. Entonces, sin duda es una historia posiblemente poco particular, pero seguramente para muchas personas ha sido así, aunque no es de lo que más comúnmente se habla. Fíjate que identifico tu historia en otras pacientes porque me ha tocado consultantes que me dicen, yo fui muy delgada, ¿no? Tuve un cuerpo muy normativo hasta los 20, ¿no? Que entré a la universidad. Y entonces empecé a subir de peso y me empecé a preocupar y empecé a hacer dieta. Y siempre que les pregunto, ¿y cómo era cuando tenías el cuerpo normativo? ¿Alguien te felicitaba? Sí. ¿Alguien hablaba de qué bien te veías? Sí. ¿Alguien hablaba de que qué padre que se ve que todo te queda bien? Sí. ¿No? Entonces, esta pérdida de estos halagos, de esta, pues sí, de sentirte muy, muy poderosa, muy positiva, muy felicitada, muy vista, ¿no? De forma positiva, pues claro, perderlo, pues claro que duele, ¿no? Y más cuando lo pierdes o cuando se va en un momento en el que pues estás totalmente vulnerable a la mirada de los demás, ¿no? Que puede ser en cualquier momento de la vida, pero hay ciertas como etapas del desarrollo en la cual estamos más fijadas en que nos veamos muy, muy, muy bonitas, muy, muy, muy agradables al ojo del espectador, ¿no? Y sí, esta historia que tú me cuentas la he encontrado mucho, sobre todo en mujeres que empiezan a hacer dietas más avanzadas en su vida, ¿no? Que lo común ahora vemos que es muy chiquitas, ¿no?
Pues tengo pacientes que empiezan a los 25 o después de un embarazo, ¿no? Que eran muy delgadas, se embarazan y su cuerpo cambia y entonces se empiezan a asustar, ¿no? Porque pues, como tengo que recuperar el peso perdido, ¿no? Entonces sí, a pesar de que tu historia es una historia un poco peculiar a lo que oímos normalmente en este medio, yo lo he escuchado mucho en consulta cuando indago, ¿no? ¿Qué pasaba antes, no? ¿Por qué empezaste a hacer dietas tan grandes, por ejemplo? Claro, claro. Y sabes algo además que también, como que ahorita que te escuchaba, también recordé algo que me enganchaba mucho con esto de los cumplidos, era que también, claro, como yo tenía ese cuerpo que la gente elogiaba y yo me empezaba a enganchar como con dietas desde tan chiquita y que como que recuerdo como en mis tiempos las dietas no estaban no eran tan clásicas como hoy en mis tiempos de secundaria, ¿verdad? Ya Ujú. pasó mucho tiempo. Al menos como en el ambiente en el que yo me desenvolvía. Entonces también se elogiaba lo, entre comillas, sano que yo comía, Mm, ¿no? Como ay, es que qué bárbara, es que, no sé, es que se te antoja tal cosa en la noche cuando nosotras queremos, es que no quiero mencionar alimentos para no satanizar, ¿no? Pero como qué bárbara que tú cenas eso cuando a todas las demás se nos antoja esto, ¿no? Entonces también era como sensación de, estoy haciendo algo muy bien. No nada más es mi cuerpo, sino la conducta también se elogia, ujú. Claro. ¿no? Y empecé yo a sobreidentificarme con eso, con que yo soy la que come entre comillas sano, ¿no? O sea, como esta versión. Y ya independientemente de si después mi cuerpo empezaba a cambiar, al menos yo tenía esta etiqueta de, bueno, pero soy la que come sano. Claro, claro, sí, entiendo. O sea que sí había te digo, como poder, ¿no? Así como este superpoder de tengo el Ujú, cuerpo ideal y además, ujú. como idealmente se debe comer, ¿no? Todo esto entre comillas. Entonces, pues, Exacto. claro, es un combo supuestamente ganador en esta cultura y pues te entiendo, ¿no? O sea, dejarlo ir y perderlo, pues debió ser complicado, ¿no? Ujú. Y bueno, eso lo quiero ligar a la siguiente pregunta. ¿Crees que eso tuviera que ver con que empezaras a estudiar nutrición, con que dijeras me voy a ir por nutrición? Fíjate que me lo he preguntado mucho y así desde, como que siempre digo, tengo que llevarlo a análisis, ¿no? O sea, tengo que profundizarlo un poquito más, porque si te soy sincera, creo que no. Ujú, Creo que no. Por ahí tampoco lo tengo muy claro, pero lo tengo consciente, que tuve una familiar muy cercana que tuvo un trastorno de la conducta alimentaria y me da la sensación, aunque no lo tengo consciente, o sea, para mí no fue esto de, esto generó un impacto para mí importante, yo estuve muy cerca, acompañándolo de forma como muy cerca, muy involucrada, como ujú. involucrando, pero no fue como que dije, no, yo tengo que dedicarme a esto, no lo tengo nada consciente. En lo absoluto. O sea, no sé si seguramente en el inconsciente algo. O sea, estoy muy segura. Tendré que llevarlo buen análisis, pero estoy muy segura que algo tuvo que ver por ahí. Pero mi sensación es que fue más eso, más mi experiencia de acompañar a más de una persona, o sea, porque hubo esta persona que era muy cercana para mí, que desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria y que en mucho tiempo yo era la única que como que lo sabía y que acompañaba y que trataba de, ¿no? O sea, yo jugando como un rol que sin duda no me correspondía, pero bueno, eso y también amigas cercanas, ¿no? Que de Mm, pronto tenían estos temas y como que, entonces, creo yo que fue más por mi historia como acompañante mm, que ujú, como individuo, pero sin duda te podría decir que hoy por hoy el cómo ha transformado mi práctica hoy en día ya tiene más que ver con mi historia. Es mm, decir, yo llegué a la nutrición desde una búsqueda, o sea, yo estaba entre si quería ser psicóloga o quería ser doctora, estaba más entre esas dos y luego decidí que la nutrición podía ser una forma de prevenir desde la alimentación, que hoy ya no me dedico nada que ver con lo que yo pretendía. O sea, ajá, como que era un poquito por ahí, como que esta mezcla, el por qué decidí estudiar esto. Pero sí podría decir que el cómo ejerzo hoy en día la práctica de trastornos de la conducta alimentaria sí tiene mucho más que ver con mi historia, mm, ya hoy en día. claro, entiendo, entiendo. Ujú, Y ahora me da curiosidad cómo fue tu educación en nutrición, ¿no? Y siempre les pregunto que en relación a temas de peso y de ujú. alimentación, ¿y por qué te fuiste hacia
TCAs, o sea, trastornos de la conducta alimenticia. Te digo que el por qué me fui a trastornos de la conducta alimenticia, yo estoy segura que tiene que ver con estas historias cercanas a mí, aunque no lo tengo súper claro. Y sí, no o sea, de verdad no me acuerdo, qué bárbara. Pero bueno, yo creo que por ahí, pero siempre o sea, como que durante mucho tiempo ya en mi carrera lo tuve muy, muy, muy claro. O sea, de hecho yo empecé a estudiar un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria desde el área psicológica mientras estudiaba la licenciatura. O sea, ya desde ahí lo tenía súper definido. Pero bueno, ese es el por qué me fui hacia allá. Pero el cómo fue como la educación en la carrera de nutrición. Yo estudié en la Escuela de Nutrición del ISSSTE, que o sea, como que tiene un enfoque mucho más clínico de la nutrición, o sea, como mucho más, sí, desde esta mirada clínica. Y de hecho a mí me sorprende porque yo te diría que a nivel de educación nunca nos enseñaron cómo hacer como una mirada estética, que hoy es de lo que más se habla, pero nunca, o sea, siempre fue con la mirada hacia las patologías. Siempre fue hacia sí, o sea, nuestra carrera era mucho más de cómo poder ayudar desde diferentes patologías. Pero lo que yo sí te diría es que todo el tiempo había una mirada muy gordofóbica, muy centrada en lo primero que tienes que hacer es o sea, como si tiene, y lo voy a entrecomillar, sobrepeso u obesidad, ¿no? O sea, si cae en el índice de masa corporal, como en el espectro alto del índice de masa corporal, ahí sin duda hay mayor riesgo de absolutamente todo, es la causa número uno, ¿no? O sea, como toda esta parte donde la causa siempre estaba como señalada hacia el tema corporal, porcentaje de grasa, etcétera. Pero te diría que nunca nunca desde una mirada como estética, o sea, yo nunca vi dietas para perder peso como tal, pero al final siempre era como pues tú tienes que hacer, o sea, haz lo que sea. Sí nos enseñaban mucho como mucho más allá del peso, mucho más allá del peso, pero sí había una mirada súper centrada en peso. O sea, al final, todos los artículos leídos de cualquier tipo de patología, la causa casi siempre estaba señalada en relación al peso. Entonces, sí, te diría que es una mirada muy gordofóbica. O sea, a pesar de que había una mirada clínica mucho más amplia, que yo agradezco y valoro y disfruté muchísimo, siempre había un valor, o sea, demasiado peso en el peso. Claro. Y fíjate que me gusta mucho indagar en esto porque me ayuda a ver cómo todas y todos y todas fuimos educados así, ¿no? En nuestras diferentes escuelas, en los que somos profesionales de la salud, pues se tocó el peso, ¿no? Como algo sumamente importante. Entonces, difícilmente también los profesionales, pues nos enfrentamos a estos nuevos temas con apertura cuando nuestra educación por 4 a 6 años fue peso. O sea, bueno, no todo el peso, ¿no? Pero sí, había peso involucrado, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy complicado escuchar esto y decir, todo lo que me dijeron del peso es incorrecto, ¿no? O sea, no es cierto, no es tan importante, igual y a veces me importa, ¿no? Entonces, pues, no importa, pero para otras cosas, no para lo que me hicieron creer que importa, ¿no? Importa Claro. por la gordofobia que existe, ¿no? No Exacto. importa porque realmente sea el causante de todos los males, ¿no? Claro, o sea, porque el daño en salud es la discriminación provocada por la gordofobia, ¿no? Digo, o sea, al menos la mayor parte, ¿no? Pero claro, y además sobre todo porque pues estamos estudiando para promover salud. Y claro, si a mí me dicen que el meollo del asunto está en el peso, entonces mi intención, ¿no? Posiblemente es justamente como el buscar tu salud. Y si ahí me están diciendo que está la situación, pues yo me voy a centrar en eso. Claro, claro. ¿No? Y ahora cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que llegaste a todos estos enfoques no centrados en el peso? Pues también es una dinámica muy interesante. Bueno, al menos para mí, no sé para los demás. Pero es curioso porque yo llegué, o sea, centrada en el peso. O sea, muy, muy curioso porque mi novio, como en esta dinámica de buscar perder peso y en sus propias historias, a él lo invitaron a un taller de mindful eating, en su momento era de mindful eating, y yo estaba yo para entonces ya trabajaba con trastornos de la conducta alimentaria y demás, y como que
Siempre procuré ser muy relajada, sin satanizar alimentos, incluyendo todo muy equilibrado en los planes de alimentación, y siempre odié, debo confesar, siempre odié las consultas con objetivo de pérdida de peso. Siempre lo odié. Pero confieso que la realidad en el principio de mi carrera, pues muchos de los pacientes que llegaban o lo que más llegaban era gente que solo quería perder peso, porque insisto que yo lo que quería era una búsqueda como esto de trabajar en salud, patologías, o sea, ayudar como con la nutrición para trabajar con temas hepáticos, renales, etcétera. Pero pues la verdad es que está tan como, no sé, popularizada la nutrición para perder peso, que digo, pero podemos hacer más cosas, ¿no? Ajá, Pero sí. pues yo tenía muchos pacientes así. Entonces, o sea, que buscaban básicamente eso. Entonces, dentro de todo, a pesar de que no era algo que disfrutara, lo hacía. Y yo algo que notaba mucho era que por más de que yo hiciera planes de alimentación preciosos para mí y que trabajara con ellos y que fuera algo que les gustara, que se adaptara, había cosas como que de pronto que pues no podían seguirlo, ¿no? O sea, temas emocionales. Entonces, cuando mi novio me enseñó esto de, mira, mindful eating y el comer emocional y no sé qué, yo dije, ¡ah! Esa es la clave. Pero mi objetivo era, me voy a meter a eso para ver si ahora sí consigo que mis pacientes ahora sí hagan su plan al 100% y ahora sí puedan perder el peso que buscan. Claro. La realidad es que sí llegué a eso. Y cuando empecé a trabajar con la práctica de mindful eating, con esta práctica de conexión y demás, que es una práctica en su origen no centrada en el peso, me hacía cortocircuito en un principio. Entonces al principio yo me quedaba con el, ok, esto me va a ayudar a trabajar, a indagar en la parte emocional y en la parte de autorregulación, que puedan saber en qué momento parar, basándose en su saciedad, etcétera. Yo todavía lo tenía muy arraigado en que era centrado en el peso. O sea, eso era una cosa, una herramienta más para lograr el objetivo de pérdida de peso. Y porque además, al menos en la certificación que yo hice, estaba muy centrada en el peso todavía. O sea, sí, como un poquito, de hecho, hay un libro de una pediatra budista que es maravillosa, El de... Jan Chosen Base, pero que si lo lees, claro que tiene muchos temas gordofóbicos. Claro. Entonces, como que todavía yo no me salía de ahí. Y después justamente con Lili, que de hecho Lili fue quien trajo a Jan a México para esta certificación, ella trajo también mucho lo de Health at Every Size, ¿no? Salud en todas las tallas, donde empezaba a hablar sobre cómo era importante como ir más allá, de no centrarnos en el peso y demás. Y o sea, estuve un rato con la práctica de mindful eating centrada en el peso, hasta que después Lili empezó a hablar sobre el tema de salud en todas las tallas y que ahí me hizo clic y me hizo todo el sentido. Esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que yo le diga a alguien que se base en su saciedad si su peso está condicionado, Claro. ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, básate en tu saciedad, pero tú sabes que cuando realmente nutres tu cuerpo y te quedas satisfecha, tu cuerpo cambia, esto rompe, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí de esa forma yo fui, o sea, como incorporando todo esto, y después con Lucy Aphramore, que es una dietista radical, poetisa increíble, justamente integró esta mirada de trauma, donde fue como de, a ver, no nos vayamos a los polos, también tenemos que reconocer que justamente estas son herramientas para las personas, que tampoco podemos dejar a todas las personas como de solo seguir su intuición, cuando muchas veces nuestra intuición está lastimada en nuestro camino, ¿no? Por diversas cosas. Entonces, más o menos así ha sido mi recorrido, y reconociendo que además a las personas a las que acompaño necesitan diferentes cosas, ¿no? O sea, Sí. no es el blanco o el negro o el todo o el nada, sino que tenemos que o sea, como encontrar a las personas a las que acompañamos en el lugar en el que están, ¿no? En lugar de pretender que estén donde yo quiera que estén. Claro, sí. Fíjate que a mí me costaba mucho trabajo al inicio quitarme esta postura de dirigir, ¿no? De decir, tienes que hacer esto. Entonces intentaba aplicar como las reglas o sea, como el orden con el que hacía las consultas de reducción de peso, como de tiene que haber un sistema. Tiene que haber unos pasos, tiene que haber una estrategia en la que la primera consulta veo esto, la segunda veo esto.
Y a mí me hacía mucho ruido que decía, pero es que aquí no se puede, ¿no? Porque Ujú, la persona tiene historias bien distintas, ¿no? Entonces a mí en claro. un inicio me costaba mucho trabajo y justo entrando al tema que vamos a hablar hoy, me ayudó mucho meterle mucha compasión a esto, ¿no? Así de, bueno, estuviste tantos años centrada en el peso que Ujú, evidentemente esto no va a entrar así como clean, ¿no? O sea, ni siquiera desde tu carrera, sino desde tu infancia estuvo el peso ahí metido. Entonces, ujú, pues, claro que no va a ser sencillo, con calma, me costó mucho trabajo, pero creo que sí, ujú. la compasión ayudó y aquí es donde te quisiera preguntar, ¿tú cómo definirías la compasión? Mira, si te parece bien, primero voy a compartir como lo que es la compasión, como definición, según o sea, bueno, la definición del Dalai Lama de la compasión, que dice que es el deseo de que todos los seres sintientes estén libres del sufrimiento. Esa es como la definición del Dalai Lama. Pero el cómo lo entiendo yo, la compasión, es esta parte donde hay amabilidad, Ujú, lo veo muy similar a la empatía, donde la empatía es como este lugar donde yo me pongo en los pies del otro, pero desde un lugar de igual a igual, ¿no? Muchas veces la compasión se confunde como con lástima, ujú, como que la lástima es como esta mirada hacia abajo, donde victimizo ya sea a la otra persona o me victimizo cuando me tengo lástima a mí misma, ¿no? ujú. Y a veces se suele confundir mucho con eso. Y la realidad es que la compasión viene desde esta calidad amorosa y yo repito que lo compara mucho como con la empatía porque esta sensación de me pongo en los zapatos del otro desde una mirada amable, desde una mirada de comprensión, desde una mirada amorosa y de comprensión racional y cariñosa o amable, Ujú, ¿no? Y que en ocasiones, o sí, para muchas personas, suele ser más fácil conectar con la empatía hacia el otro ujú. que hacia uno mismo, Claro, sí. ¿no? Entonces, yo diría que justamente la compasión es eso, como voltear a ver mis experiencias cuando es autocompasión o las experiencias del otro, con una mirada libre de juicio. Sobre todo es esa parte, no Mm, es sin juicio, sí. que esa es la base de que sea amable, más que las formas, es de una mirada libre de juicio, con apertura, con curiosidad. Esa es, para mí, lo que es la compasión. Mm. Y me encanta porque lo escuchamos mucho, ¿no? Ujú, La compasión, sobre todo, pues desde que se trajo al occidente culturas ujú, orientales, ¿no? ujú, Entonces, pues cada vez escuchamos más de compasión, pero siendo una cultura capitalista, ¿no? De sobreexigencia personal y sobreexigencia hacia los demás, ¿no? De da más del 100, de siempre ser productivo, de no descanses, de que valemos por lo que podemos producir, pues como que no cabe la compasión, ¿no? Es una herramienta muy útil, muy mencionada, pero muy difícil de entender y practicar, ¿no? sin duda. Eh, como, pues sí, o sea, yo me tardé en entender por qué era tan difícil practicar la compasión en esta cultura, ¿no? Y por qué les era tan fácil a ellos, ¿no? A los orientales, a los tibetanos, y a los de la cultura india. Y ahora, pues también con todo lo que, gracias a este aprendizaje, este paradigma no central del peso, pues tuve que ir analizando, pues me di cuenta de que esta cultura es súper opresiva, pero en un montón de cosas. Ujú. Y claro, la compasión, pues es como vista como de débiles, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, incluso yo a veces pienso hay que ser compasivos hasta cuando no somos compasivos, ¿no? Mm, Porque es justo esta exigencia de todo. Si voy a hacer la dieta es porque tengo que hacer la dieta y si me salgo de la rayita donde dijeron es ya el juicio, y no sé si a ti te ha pasado, pero mucho como con mis pacientes que llegan como híjole, es que la recomendación que haya sido se sienten avergonzados, culpables cuando no hicieron la recomendación, que sí. es como, no, espérame tantito, eso no va a pasar aquí, ¿no? O sea, Ujú, pero esta costumbre, o igual si estamos en un proceso de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria e incurrieron en alguna conducta de riesgo, con esta culpa que es como no, 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 ¿no? O sea, porque esta sobreexigencia, como tú dices, de tener que hacer las cosas todo el tiempo, entre comillas, bien, lo que eso, o sea, qué ujú, significa, ¿no? Y lo mejor que se espera. Y de hecho, también tengo aquí la definición de Christine Neff, que es justamente la persona que lo trajo al mundo occidental,
¿no? O sea, al Ujú, menos desde la mirada de mindfulness, ujú, que me gusta porque ella habla de la autocompasión. Y ella habla que la autocompasión es cuidar de nosotros mismos como nos gustaría cuidar de alguien más, que de verdad amamos cuando sufrimos. ujú, Y esto me gusta porque usa la palabra es cuidar, ujú, ¿no? O sea, así como de nuevo la diferencia entre como que, como que autocompasión a veces se entiende como tú decías, ¿no? O sea, como esta mirada hacia abajo, como de víctima, de pues ya no se puede hacer nada. Es al contrario, a mí me encanta porque es una forma de cuidar de nosotros o del otro, pero ujú, desde una mirada amorosa, amable, mm, ujú. ¿no? Y bueno, hablando de lo difícil que es, sé que esto es muy diverso, no es tan sencillo que hablemos en este momento de cómo se cultiva la compasión, Mm. porque pues es creo que un tema complejo, ¿no? Ujú. Creo que no es cuestión de ciertos puntos de estrategias, ¿no? Así de haz Pasitos. A, B, C y entonces serás compasivo y autocompasivo. Pero a grandes rasgos, ¿tú cómo has encontrado que se puede cultivar la compasión? Gracias por mencionar esto y primero, si está bien para ti, quisiera compartirte que en efecto para algunas personas es más complicado que para otras, porque también nosotros pues nos tratamos y tratamos a las otras personas como vamos aprendiendo en nuestra infancia. Y la compasión que viene desde este deseo de cuidar de mí desde el amor, bueno, la autocompasión o la compasión hacia el otro sería cuidar del otro desde el amor o desde el deseo de que no sufra, es algo que también aprendemos desde pequeños Mm, y que lo quiero reconocer y nombrar como un privilegio que tenemos aquellas personas que aprendimos que merecemos el cuidado, porque no todo el mundo sabe mm, que lo merece. Aprendimos que el deseo de cuidar de uno mismo y aprendimos a amarnos, amar al otro, a ser amados. Entonces sí lo quiero compartir también para esta mirada de compasión hacia quien le cuesta mucho trabajo mirarse con compasión, porque para quienes no tuvieron la experiencia o han tenido la experiencia de sentirse amados, protegidos, cuidados, por la razón que sea, y va sin juicio hacia las personas, hacia los cuidadores, por la razón que sea, eso puede ser difícil, ujú, como el reconocerse merecedores de amor, de cariño, de cuidado. ujú, Entonces esto lo quiero decir de nuevo, paradójicamente, para ser compasivos cuando nos cuesta trabajo ser compasivos. ujú, Entonces eso lo quiero reconocer. Pero algo que para mí es muy útil es que generalmente es más fácil conectar con la compasión hacia el otro que hacia uno mismo. ujú. Entiendo. Porque justo está incluso hasta mal visto esto de echarnos porras a uno mismo, ¿no? O Así sea, es. Ujú, ¿no? Pero no está mal visto hacia el otro. Entonces, esta parte, o sea, se exige que seamos más amables con las otras personas que con nosotros. Entonces, estamos más familiarizados con la empatía que con la autocompasión. ujú, Entonces, de hecho, Christine F., que repito que ella es quien trae esta parte de autocompasión, al menos en la práctica de mindfulness, ella tiene de hecho toda una práctica que habla justo, o sea, como que va por, sí, literalmente por pasitos, donde nos lleva a conectar con el cómo haría esto que yo me estoy exigiendo a mí misma, cómo se lo pediría a alguien más, cómo se lo sugeriría, cómo se lo recomendaría desde el amor y desde el deseo de que esa persona esté bien, no desde la exigencia o mm, desde el deseo de cuidar de esa persona. ¿Sí? Porque a ujú, nosotros a veces es solo por la exigencia, por el deber ser, por el tener que, por la expectativa. A veces se nos olvida que podemos también hacerlo desde un lugar de cuidado, ¿no? ujú, Como por ejemplo en un proceso de recuperación de TCA, ¿no? O sea, de trastornos de la conducta alimentaria, donde es conectar con él, lo estoy haciendo por cuidar de mí, por querer estar bien. Entonces, ¿cómo le diría a alguien desde el amor y sin juicio? Porque lo que nos pasa es que es el juicio de, ay, otra vez caíste en esta conducta de riesgo, o es que nunca vas a salir adelante, o no, como estos juicios, que estoy muy segura que si tú tienes un ser querido que está pasando por eso, no le dirías eso. ujú. No si quieres animarle desde un lugar de cuidado, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces algo que se recomienda es conectar con la compasión hacia otra persona
y esas palabras que surgen hacia el otro, llevarlas hacia mí. Y reconocer justo, como decía, esta parte, este deseo de estar bien, de cuidar de mí, que muchas de las cosas que a veces nos exigimos, aunque viene desde un lugar a veces muy crítico, su origen es el estar yo bien, el cuidar de mí, ¿no? O sea, si yo me estoy juzgando por, ay, qué bárbara, soy una floja porque no logro hacer ejercicio, conectar con que mi intención es cuidar de mí, que quiero yo estar bien, que quiero estar fuerte, que quiero tener una resistencia, mejorar mi resistencia, mi vitalidad, o que quiero desestresarme, ¿no? Casi la conducta que sea, ¿no? O la acción que sea, casi siempre viene desde un lugar de querer estar bien, Claro. aunque está muy maleado por el regaño, la crítica y el juicio, Ujú. ¿no? Mm. Entonces, eso diría que son más o menos el caminito, aunque como tú dices, no son pasos tal cual. Claro, claro. Y creo que estas cosas de los ejercicios que se hacen para ir cultivando la compasión hacia el otro, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es mucho más fácil hacia al otro que hacia uno mismo, es de estar, repite y repite y repite, y aunque al principio se sienta súper raro, ¿no? Así de, me estoy hablando bonito, no, me estoy callando, o sea, autocallando cuando me estoy flagelando, se siente incómodo en un inicio, pero sí, o sea, lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar, se va haciendo cada vez más sencillo, ¿no? Porque para muchas personas, yo cuando tuve el primer contacto con el tema compasión, sí me costó mucho trabajo porque pues era raro para mí, ¿no? Escuchar esas palabras y esa forma de tratarme y tratar a los demás. Y entonces ha sido a base de años, ¿no? O sea, yo les voy a decir que llevo practicando esto unos 7 años, ¿no? En los que he tratado de cultivar esta mirada compasiva hacia mí y hacia los otros seres a base de estar, repite, 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 ¿no? Porque no es sencillo, ¿no? Y creo que como tú decías, ser compasivo en ser compasivo, en que, más bien, ser compasivo en que cultivar la compasión no va a ser sencillo, ¿no? Exacto. ¿No? Que sí va a costar trabajo. Claro, claro. Y eso es algo que yo le digo mucho a las personas a las que acompaño, porque es como de, claro, si llevamos N número de años practicando el juicio y la autocrítica, o sea, no podemos pretender que con una práctica de un día para otro ya vamos a ser amables. O sea, porque llevamos escuchando el mismo disco de crítica o el mismo cassette durante años. Entonces, claro, ok, vamos a poner un nuevo cassette hasta que ese nuevo cassette sea lo nuevo que se repite en mi cabeza. Pero Claro. claro que nos toma tiempo. Sí, sí, así es. Y creo que si te está dando, cierta que estás escuchando esto, a ti que escuchas este programa, y dices, no, ¿para qué? Va a estar bien complicado, están diciendo que lleva mucho tiempo. Creo que te des la oportunidad. Hay un libro que habla del budismo, de la introducción al budismo, y digo, no estoy diciendo que sean budistas, ¿no? Pero dale a ciertas estrategias 6 meses. 6 meses y si tu vida no se transforma, no pasa nada, pues lo dejas y ya, ¿no? Entonces, con esto de la compasión se me hace como ponerlo como una estrategia nueva, aprender, ¿no? De ver cómo cultivarla, qué puedo hacer, qué beneficios me traería y practicarlo un cierto tiempo y ver si tu relación con los demás y tu relación contigo misma cambia, porque digo, yo te puedo decir, estoy segura que sí, pero hasta que no lo experimentes o te acerques a una profesional que tenga esta mirada, ¿no? No vas a ver lo diferente que es, que se puede transformar tu relación incluso en el trabajo, con tus hijos, ¿no? O sea, muchas cosas que pueden beneficiarse si empiezas a aplicar esta mirada compasiva, ¿no? Creo yo. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y además como reconociendo que por ejemplo, en procesos de recuperación y demás, como en este punto donde si lo vemos desde un lugar de juicio tendemos a cerrarnos, Mm. ¿no? Y a justificarnos. O sea, si yo te empiezo a juzgar a ti, lo que despierta para nosotros es nuestra respuesta de defensa, que nuestra respuesta de defensa es te voy a dar todas las razones y pretextos de por qué no hice tal cosa o por qué hice tal cosa. En cambio, la compasión, que es esta mirada amable y esta mirada más amable y comprensiva, con espacio a la comprensión, da la apertura para que podamos compartir el qué está pasando, que no puedo cambiar la conducta, y chance y entonces encuentro razones de por dónde trabajarlo, ¿no? Entonces, como desde este lugar donde
tenemos esta idea de que si somos más amables no vamos a cambiar las cosas que queremos cambiar o que nos vamos a conformar, ¿no? Y es, o sea, algo que se ha visto es que es mucho mayor motivador que el regaño y la autocrítica, porque el regaño y la autocrítica nos tira, ¿no? Nos tira y es el típico, ya, es que nunca voy a poder hacer esto, ¿no? En cambio, repito que desde esta mirada compasiva y comprensiva y amable, nos puede abrir para cachar claro, había estado haciendo esto porque tal, tal, tal y tal. Y chance desde ahí se me abre una lucecita y decir, pues puedo hacer esto o lo otro, ¿no? Entiendo. Me encanta. Y ahora ya quisiera, ya que hablamos tanto de la compasión, platicar cómo se entrelaza con la alimentación. Y te quiero hacer de una vez la siguiente pregunta por si quieres llevarlo a ese plano. Y cómo se relaciona la compasión con la alimentación y la compasión a ese trabajo que haces de recuperación de cultura de dietas y de trastornos de la conducta alimentaria. Ay, pues yo creo que se juntan de una forma muy maravillosa y muy necesaria, ¿no? Porque yo siempre digo que de las cosas que más se juzgan hoy en día en la cultura en la que vivimos es lo que comemos y nuestros cuerpos, ¿no? Es la comida está todo el tiempo juzgada por si es buena, si es mala, si es sana, si no es sana, si es adecuada, si es inadecuada. Tiene un juicio constante la comida y después ese juicio nos lo llevamos y nos lo comemos. Ya sea lo que platicaba yo al principio, como de esta etiqueta de, yo soy súper, entre comillas, sana, y yo soy, ¿no? Y además tiene esta connotación entre comillas, bien portada y algo admirable, ¿no? Y si miramos, y si reconocemos de nuevo que ponemos esas etiquetas, ya sean las agradables, eso significa que hay etiquetas malas, ¿no? Si hay una etiqueta, si polarizamos, si hay una etiqueta buena, es porque hay una etiqueta mala. Entonces, como el voltear a ver con compasión a la comida, no sabría si a la comida directamente, pero sí a la conducta alimentaria, como de llevar con compasión a mi conducta alimentaria, sea cual sea, y por eso creo que quiero regresar a esto que decíamos al principio de por qué no hacemos esto tú y yo de decir es dieta o no dieta, porque estamos etiquetando y juzgando una postura. Y la intención desde la compasión es no juzgar ninguna postura, porque es reconocer que cualquier postura, cada quien ha tenido las razones por las cuales ha elegido cada cosa. Desde una mirada donde yo te puedo decir que en mi propia transición fue súper complicado y yo tuve que ejercer muchísimo la compasión, porque claro, al principio era, hice tanto daño poniendo dietas. Y después fue hice tanto daño diciendo que ahora nadie podía tener dietas, ¿no? Porque claro que caí en los polos, ¿no? Y era primero pensando en el daño que le pude haber hecho a alguien haciéndole creer que tenía que hacer una dieta. Y por otro lado era pensar que le podía decir a cualquier persona que solo sintiera su cuerpo, cuando no todo el mundo puede sentir su cuerpo o tiene ese acceso, esa conexión a su cuerpo, o no todo el mundo tiene el privilegio de comer hasta su punto de saciedad. Porque no todo el mundo tiene los mismos recursos. Entonces, para mí, en mi propia transición, primero como profesional, lo voy a compartir desde como profesional, poder entender que yo estaba usando los recursos que yo tenía a la mano con la intención de buscar el bienestar, que esos eran los recursos y era no recuerdo bien quién dice esta frase, pero es, haz lo mejor que puedas con los recursos que tengas. Y yo estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía, buscando de verdad la mejor intención, o sea, con la mejor intención, buscando el bienestar de los otros. Y estoy muy segura que en unos años podríamos volver a tener este podcast y decir, ¿y qué crees? Y algo de lo que estábamos haciendo hoy seguramente tiene un impacto que no quisiéramos. Y ya lo haremos mejor, con nuevos recursos. Y así como para mí aplica como profesional de la salud, creo que aplica para las personas que han hecho lo que sea que hayan hecho. Desde justo transitar me pasa mucho que acompaño personas que se han hecho cirugías bariátricas o que han hecho dieta, o sea, que son dietitas crónicas o que llevan haciendo dietas toda la vida y que hoy pueden con mucho juicio, como el pensar que se hicieron eso
como si hubieran hecho una maldad. Y yo siempre me detengo como a cultivar esta compasión, a decir, lo hiciste por algo, porque pensaste que eso era lo mejor que podías hacer en ese momento. Y eso puede ser desde la dieta o desde la conducta alimentaria de riesgo, una conducta de trastorno de la conducta alimentaria. El por qué alguien restringió por tantos años o por qué utilizó conductas compensatorias que hoy tienen efectos en su salud o atracones, ¿no? Y creo que para mí es súper importante reconocer el que esos son recursos adaptativos, que son recursos que le ayudaron a la persona a sobrellevar situaciones difíciles, a manejar emociones cuando ese era su lenguaje porque no tenía otro. Claro. Ya sea por la edad o porque emocionalmente no tenemos tanto lenguaje en esta cultura, ¿no? Entonces, poder conectar con eso a veces es mucho más sanador que el si comió o no comió, si hizo no, o sea, qué plan de alimentación está llevando, a veces eso es mucho más sanador porque sana mucho más allá, ¿no? Y así como decías en el que nos toma tiempo practicar la compasión y convertir que este sea nuestra nueva forma de comunicarnos o de que este sea mi nueva forma de hablarme a mí o al otro también. Por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria les digo lo mismo, como el decir, si llevas usando tanto tiempo este recurso y esta forma de comunicar, no podemos pretender que de un día para otro dejes todas tus conductas de riesgo Claro. o todas tus conductas adaptativas, porque repito que yo siempre las menciono como si fueran una muleta. Y yo nunca me he roto nada, pero yo puedo ver que cuando alguien se lastima y requiere de una muleta, no se la dan un día y se la quitan al día siguiente. Claro. Van a fisioterapia para fortalecer de nuevo el músculo, etcétera. Es todo un proceso. Y es lo mismo, ¿no? Yo no veo a nadie juzgando a la persona el por qué no tiene la fuerza de un día para otro para soltar la muleta, ¿no? Es con esta mirada, se invita a la compasión y a la paciencia de darle el cuidado a la pierna para que entonces pueda soltar la muleta. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la invitación a reconocer claro, estamos tratando de, con compasión, primero mirar el reconocer estas conductas llamadas de riesgo como conductas adaptativas y como recursos que se usaron en ese momento. Y que hoy estamos tratando de construir nuevos recursos para poder soltar ese, porque también es súper violento llegar y solo decir, eso que estás haciendo está mal, te hace daño, ¿cómo te atreves? Y lo tienes que soltar de hoy a mañana. Que no estoy diciendo que lo ideal sea soltarlo lo más pronto posible cuando le está haciendo daño, pero poder ser compasiva a reconocer que las razones que las ha traído ahí o que las llevó a tener esas conductas no fue por un deseo genuino de hacerse daño. Claro. Al menos no así como tal. ¿No? Esto que mencionas me gustó mucho esto que mencionaste de si no hubieran estado estas conductas de riesgo, que son conductas adaptativas, yo lo que les digo luego es, observa como si no hubieran estado ahí, quién sabe cómo hubieras lidiado con tu medio, ¿no? O sea, cómo hubieras reaccionado, igual y acabas en conductas muy, muy riesgosas para más riesgos para tu salud, o acabas con alguna otra fuga, porque de alguna forma ese evento traumático, ya sea un trauma complejo o un trauma agudo, ¿no? Tenías que lidiar con él, con los recursos que tenías, ¿no? Y entonces la comida y tus conductas alimentarias estaban ahí para que te agarraras de ellas, ¿no? Entonces, si no hubieran estado ahí, pues te vuelves loca, ¿no? O sea, de verdad, quién sabe qué hubieras hecho, ¿no? Entonces, justo este ejemplo que diste de la muleta me encantó, o sea, porque claro, yo no puedo llegar con alguien y decirle con mucho juicio, ¿qué crees? Todo esto que estuviste haciendo todos estos años es una reverenda barbaridad, es estúpido, entonces deja de hacer dietas, ¿no? Porque entonces, pues la persona se queda, entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ni siquiera, o sea, yo me acuerdo cuando empecé con esto, ni siquiera entendía qué estaba haciendo, ¿no? Pues si no hago dieta, ¿qué hago? No sé, nomás no hago dieta, pero ¿qué hago? ¿No? Yo cuando llegan al consultorio, pues cuando llegan personas que todavía no ubican bien a qué me dedico y llegan diciéndome, vengo a perder peso, ¿no? Porque pues yo con mi historia de 11 años de pérdida de peso, pues evidentemente todavía me encuentran por ahí como en algunos videos que hay en las redes de que yo me dedico a esto, bueno, me dedicaba a esto de la reducción de peso. Llegan y yo lo que les digo es, para mí,
tu peso no es importante. Para mí, no quiere decir que para ti no lo sea, ¿no? Claro. Y no vas a salir de aquí diciendo, ya entendí, me voy a amar y no importa. O sea, no hoy, ¿no? O sea, no pretendo quitarte este deseo de que tu peso se modifique en una sesión, cuando ha sido una forma de vivir, ¿no? Que de repente te diga, bueno, pues espero que hoy haya quedado claro, ¿no? Ya no vamos a traer el peso. Yo siempre les digo, el que para mí no sea importante no significa que para ti no lo sea, y que lo que vamos a hacer es indagar en por qué es tan importante, cómo, qué pasó, ¿no? En qué momento se volvió tan importante y qué conductas tienes que, pues, algunas podrás ir soltando y otras no, todavía, ¿no? No sé. Totalmente. Y con esto que estás mencionando, como que justo pensaba en dos cosas. Uno, como tú decías, o sea, no llego con juicio a quitarle una muleta a alguien y no llego con juicio a decirle, no manches, o sea, por haber escogido una muleta debilitaste tu músculo. ¿Te diste cuenta? Pues no, Claro. es lo que tenías y en ese momento fue lo que encontraste para ir sobrellevando y caminando, siguiendo tu camino, Ujú. ¿no? Y por otro lado, en esta parte de la compasión también hacia sanar la imagen corporal, porque con este discurso de ahora ama tu cuerpo y no sé qué, también se genera como mucho juicio del, "Ah, es que no lo logro". Y es Ujú. como el ser compasivos de que, bueno, ese ya es todo otro tema, pero como de que en el proceso de sanar también imagen corporal también se tiene demasiado romantizado esto de que tenemos que amarlo y, ¿no? Y es como, no, seamos compasivas de que te duele que tu cuerpo no sea como te han dicho que tiene que ser. Y ser amables con que sea difícil para ti, Ujú. ¿no? Porque con esta idea de blanco, negro, dieta, no dieta, amas tu cuerpo, lo odias, no es así. Y es, o eres de este bando o eres del otro. Y es como, así no es. Y creo que si Ujú. podemos ser compasivas, más compasivas, podemos sufrir mucho menos, ¿no? A pesar de las dificultades de, de sobrellevar en el proceso de recuperación en el que estemos o en el proceso de sanar nuestra relación con el cuerpo en el que estemos, ¿no? Mm. Me encanta. Y me ha encantado esta conversación, de verdad. Me ha parecido súper enriquecedora. Creo que sí, como tú dices, es un tema del que no se habla mucho porque justo por lo que hemos dicho, por esta cultura. Entonces, ya para ir cerrando, primero quisiera preguntarte, bueno, pedirte que nos dieras un mensajito final, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Sé que pues, hemos tocado muchos temas, pero ¿qué quisieras dejar para esto, este último mensaje? Ay, este es un mensaje que me encantaría que se colara hacia los huesos, aunque yo sé que las palabras a veces no tienen, a veces no siempre tienen ese poder. Pero creo que el mensaje que más quisiera como dejar es que tú eres merecedor, merecedora o merecedore de cuidar de ti, de respetarte desde un lugar amoroso. Eso es lo que quisiera, como dejar que todos, todas las personas somos merecedoras, aunque creamos a veces que no, aunque no lo hayamos aprendido por nuestra propia historia, todos somos igual de merecedores. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas pensado lo que hayas pensado, todos somos merecedores de cuidar de nosotros, de tratarnos con amabilidad y con amor. Mm. Eso es lo que quisiera dejar. Me encantó. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias por estar aquí y por esta conversación tan rica. Quisiera que finalmente nos dijeras dónde podemos encontrarte y quiénes se pueden acercar a ti para un tratamiento contigo. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como nutrióloga-lorena-aranda, un poco largo. En Facebook, que soy súper poco, o sea, sí, mejor en Instagram, pero bueno, Facebook está en Alimentándote desde dentro por Lorena Aranda y yo prefiero Instagram porque soy súper mala para las redes sociales de por sí. En Instagram también vienen mis datos de contacto por WhatsApp, que ahí soy un poquito más eficaz, pero bueno, cualquier cosa por ahí está. Y pues cualquier persona que quiera trabajar con sanar su relación con su cuerpo, sanar su relación con la comida, recuperarse de un trastorno de la conducta alimentaria o, insisto, simplemente trabajar con sanar su relación con cuerpo, comida, desde una mirada amorosa, inclusiva, completamente inclusiva a nivel corporal, no centrada en el peso, serán muy, muy, muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y sin ninguna como condición de va a ser con dieta, no dieta, o sea, Ujú. como con la apertura a explorar el por qué has elegido lo que sea que hayas elegido, Claro. desde una mirada amable. Mm. Pues ya saben, si tienen esta curiosidad de ver cómo sería alimentarte de otra forma,
muchísimo más amable, sin regaños, sin juicios, sin reglas estrictas, pues pueden visitar a Lore. Voy a dejar sus datos de Instagram en las notas del episodio. Y pues muchas gracias por estar aquí. Me encantó platicar contigo. A mí también, muchísimas gracias a ti. De verdad te lo agradezco muchísimo. Fue Muy un bien, placer. y pues yo me despido. Si quieres tener una cita conmigo, puedes visitar también mi Instagram, nutrióloga que libera, o puedes visitar mi página nutricionquelibera.com y puedes contactarme en caso de que quieras tener una sesión. Ahí vienen preguntas sobre cómo es tener una sesión conmigo. Y pues bueno, espero que si te gustó este episodio, quieras compartirlo para que más personas puedan llegar a él. Nos vemos.